Y como les mencionaba, esta es la presentación de la unidad de geografía y es nuestra segunda sesión de acompañamiento. El objetivo de esta clase, y lo pueden copiar ahora, así que les voy a dar un minutito para que lo copien, es comprender los diversos ambientes naturales de Chile, o en Chile, ¿ya? Así que ahí les voy a dar un minutito para que lo copien. Ese es el objetivo que vamos a trabajar en esta clase. Espero que ya lo hayan copiado. De todas formas, después yo lo voy a copiar en el chat para que lo tengan ahí y lo puedan transcribir a su cuaderno. Tía, yo ya lo copié en el chat. A lo largo de esta presentación, ya tío, muchas gracias. A lo largo de esta presentación nosotros vamos a responder estas 4 preguntas, ¿ya? Entonces nuestra presentación va a estar principalmente enfocada en eso. La primera pregunta que aparece ahí dice, ¿en qué consiste la diversidad de territorio chileno? La otra dice, ¿cómo las personas se han adaptado a vivir en distintos ambientes? Otra pregunta dice, ¿qué oportunidades genera para el hombre la diversidad de paisajes? Y finalmente dice la última pregunta, ¿qué desafíos imponen los distintos paisajes? Entonces nosotros a lo largo de esta presentación, que es una presentación muy particular porque yo necesito que estén sumamente atentos en cuanto a la observación de lo que yo les voy a mostrar, vamos a ir extrayendo cosas y ustedes se van a dar cuenta que en su mayoría son cosas que ustedes ya saben, ¿ya? Entonces ahora las vamos a ir identificando y las vamos a ir enfocando principalmente a eso, a las oportunidades y los desafíos que se nos plantean a nosotros como personas en relación a la diversidad de paisajes que existe en nuestro país. Entonces, yo los voy a invitar a viajar. ¿Y de qué forma vamos a viajar? Observando unas imágenes que aquí aparecen, ¿ya? Ahí aparecen 2 imágenes. Yo no sé, tío César, si por allá alguien querrá compartir a qué paisaje natural o a qué zona de nuestro país pertenecen estas imágenes. Si hay alguien allá que me quiera contar. Al desierto. ¿Será el desierto? A ver, observemos bien. Observemos las características, un poquito de la vegetación. Cordillera de los Andes. Ya pertenece un poco a la cordillera, bien, pero tiene un nombre específico. Estos lugares que se presentan en estas imágenes corresponden al altiplano, ¿verdad? Muy bien, mi amor. Tal y como su nombre lo dice, este lugar es alto y plano, ¿verdad? Una característica principal de su clima tiene que ver con que es muy seco, ¿verdad? Otra cosa importante que nosotros podemos identificar en el altiplano con respecto al relieve de nuestro país es que en esta zona es en donde nosotros podemos percibir de manera más alta lo que es la cordillera de los Andes, a nivel de todo nuestro país, ¿ya? O sea, nosotros debemos identificar que en el altiplano, o sea, en el norte grande de nuestro país, nosotros logramos percibir la altura más alta de la cordillera de los Andes. Y tal y como se muestra ahí en esas imágenes, el ambiente en general es muy seco y eso tiene que ver principalmente con lo que son sus características climáticas. En esta zona del país se desarrolla una vegetación que está adaptada a lo que es la escasez de agua, ¿ya? O sea, la escasez de precipitaciones, ya que en esta zona la lluvia es casi imposible, ¿ya? Específicamente la vegetación que se desarrolla en la zona del norte grande y el norte chico de nuestro país se denomina como vegetación de tipo xerófita. ¿Alguien por allá que me quiera contar a qué tipo de ambiente corresponden estas imágenes? A ver si... ¿Mi amor? Al desierto florido. Desierto florido. Muy bien, el Alonso y la Romina ya. Justamente, estas imágenes corresponden al desierto, ¿verdad? Específicamente esta zona se caracteriza por tener un clima árido, ¿verdad? Es muy, pero muy seco. Y como nos decía ahí la Romina y el Alonso, nosotros en esa imagen, en la parte superior de la pantalla, podemos observar
el desierto florido. Una característica muy importante de nuestro país y del desierto florido es que, como su nombre lo dice, es un desierto que tiene muchas flores. Este desierto florece cada cierto tiempo y es el único desierto en el mundo que presenta vegetación de ese tipo. O sea que nosotros logramos percibir en algún minuto determinado muchas flores, ¿ya? Porque en general nosotros siempre percibimos y observamos el desierto como aparecen en las dos otras imágenes, ¿verdad? Muy seco, con esas características. Pero nuestro país tiene esa particularidad, que tiene un desierto florido, que se desarrolla y se genera cada cierto tiempo. Estas dos diapositivas con imágenes que nosotros pudimos presentar con respecto al altiplano y al desierto corresponden a la zona del norte grande de nuestro país. Seguimos avanzando en nuestro viaje y llegamos hasta el norte chico. Nosotros podemos observar que aquí hay costa, ¿verdad? Que aquí se ven muchas construcciones de casas. Es porque en la zona del norte chico es donde se genera la mayor cantidad de asentamiento poblacional que existe en el norte, ¿ya? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué aquí hay casas y no hay casas en el altiplano? ¿O no existe la misma cantidad de casas en el altiplano? Principalmente tiene que ver con que el altiplano y el desierto, como nosotros ya sabemos, es una zona muy seca, muy árida. Entonces la gente lo que busca para vivir y desarrollarse de la mejor forma posible es lo contrario, ¿verdad? Busca un clima que sea agradable, relativamente parejo, y nosotros podemos identificar que en el desierto y en el altiplano las temperaturas varían entre lo que es el día y la noche. Sabemos que durante el día las temperaturas son muy altas y en general el clima es muy seco. Y durante la noche las temperaturas disminuyen considerablemente, llegando inclusive a muchos grados bajo cero, ¿ya? Entonces, en la zona costera del norte chico es donde vive la mayor cantidad de gente y principalmente tiene que ver con esto, ¿ya? Con que el clima en general es mucho mejor para que la gente pueda desarrollarse de la mejor forma posible. Acá ustedes pueden ver la imagen de un volcán. Ustedes me dirán, tía Bárbara, ¿cómo un volcán en el norte de nuestro país si los volcanes en general en nuestro país se desarrollan en el sur? Bueno, yo les cuento que este volcán se llama Ojos del Salado y es el que presenta mayor altura a nivel país. O sea, es el volcán más alto que nosotros podemos encontrar en nuestro país y está ubicado justamente en el norte chico, ¿ya? Entonces, si a ustedes alguna vez le dicen, no, en el norte no hay ningún volcán, ustedes pueden decir que sí hay un volcán, que se llama Ojo del Salado, y que es el más grande, más alto a nivel nacional. ¿Ya? Acá nosotros continuamos observando fotografías de lo que es la zona norte de nuestro país. Nosotros sabemos que la zona norte principalmente se caracteriza por que sus temperaturas en general son muy altas, ¿verdad? Y es relativamente seco, etc. Aquí nosotros podemos observar lo que es la depresión intermedia. La depresión intermedia en la zona del norte chico de nuestro país se caracteriza porque principalmente está formada por los cordones transversales que nosotros podemos observar en las imágenes que aparecen acá, que yo estoy marcando con la flecha, que está compuesto principalmente por cerros y valles, ¿ya? O sea, nosotros en las dos imágenes podemos observar aquí cerros y volcanes que contemplan y corresponden a los cordones transversales en la zona del norte chico. Y por otra parte también podemos identificar que en esta zona en particular casi no existe depresión intermedia, o sea que en el norte chico nosotros casi no logramos percibir lo que es la depresión intermedia. ¿Por qué dirán ustedes? Porque esta zona, en su mayoría, está compuesta por muchos cerros, o sea, está cubierta de muchos cerros. Por lo mismo, no es posible diferenciar esta parte dentro de lo que es la geografía de este lugar, ¿ya? O sea, nosotros no logramos ver con facilidad lo que es la depresión intermedia. Sí logramos identificar lo que es la cordillera de los Andes, lo que es la cordillera de la costa, pero no así la depresión intermedia, ¿ya? Y por esta otra parte nosotros podemos observar una playa, ¿verdad? Ustedes la observan, es muy bonita.
Esta playa es Bahía Inglesa y también está ubicada en el norte de Chico. En general, las playas del norte se caracterizan porque tiene aguas muy claras, a diferencia de lo que ocurre en la zona central y zona sur de nuestro país. El agua es muy clara, la temperatura del agua es distinta a la temperatura del agua que se genera en las costas de la zona central, por ejemplo, y también lo que es la arena es muy distinta, ¿ya? Entonces nosotros acá podemos percibir que, en general, este es un atractivo turístico dentro de la zona norte de nuestro país, lo que es la costa. Y arriba, en la parte superior, nosotros podemos observar una imagen del observatorio. Sabemos también que la zona norte es muy famosa por eso, porque existen observatorios, ya que en esta zona en particular se genera mucho lo que tiene que ver con la observación de las estrellas y de distintos fenómenos naturales. Nosotros seguimos avanzando, seguimos nuestro viaje y llegamos a la zona central de nuestro país, ¿ya? Nosotros acá podemos observar una gran población que probablemente es Santiago. Podemos observar ahí muchos edificios, podemos observar cordillera. Por otra parte, podemos observar el puerto. Y en la imagen muy grande podemos observar campos, ¿verdad? La zona central de nuestro país se caracteriza principalmente por lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la zona central de nuestro país se desarrolla mucho lo que es la agricultura porque las tierras y en general el clima es muy favorable para esto, ¿ya? Otra cosa importante que nosotros podemos mencionar respecto de la zona norte de nuestro país tiene que ver con que la mayor cantidad de población en nuestro país a nivel general está ubicada principalmente en las ciudades que componen la zona central, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de densidad poblacional se encuentra en la zona central de nuestro país. Otra cosa muy importante de la zona central y que es muy favorable para nosotros tiene que ver con que en esta zona en particular nosotros logramos percibir de forma muy clara lo que son las 4 estaciones del año, ¿ya? O sea, nosotros logramos diferenciar el invierno, la primavera, el verano y el otoño, ¿ya? Nosotros sabemos que en la zona central de nuestro país los inviernos son fríos y lluviosos, ¿verdad? Y también sabemos que los veranos son calurosos y más secos. En esta zona en particular de nuestro país se desarrolla un tipo de vegetación que es denominada matorral mesomórfico, ¿ya? Que es la vegetación que está adaptada a la humedad moderada, a los climas no tan altos, entonces está adaptada a ese tipo de características climáticas. Entonces, eso en relación a lo que ocurre en la zona central de nuestro país. Seguimos nuestro viaje, y acá nosotros podemos observar un gran volcán, una araucaria y mucha vegetación. Ahora estamos en la zona sur de nuestro país. Tal y como nosotros percibimos ahí, logramos identificar bastante vegetación, mucha agua, cordillera. La zona sur de nuestro país en particular se caracteriza por los volcanes, como nosotros sabemos, por los ríos y por los lagos, ¿ya? O sea, esas son características muy importantes cuando nosotros nos hablan de la zona sur. El clima en esta zona en particular es un clima muy lluvioso, ¿ya? En esta zona nosotros sabemos que probablemente si hacemos un viaje en verano, nos pueda tocar inclusive clima lluvioso en verano. Muy distinto a lo que ocurre en la zona central, que nosotros sabemos que durante el verano es muy, pero muy poco probable que haya un día lluvioso y frío, ¿ya? Pero en la zona sur de nuestro país es muy probable eso, que en el verano sí llueva o que sí haga frío. Otra característica de la zona sur tiene que ver también con su vegetación. La vegetación específicamente que se desarrolla en esta zona es una vegetación de tipo higromórfica. ¿Qué quiere decir esto? Una vegetación que está adaptada a desarrollarse en lugares con gran cantidad de humedad, ¿ya? O sea que la vegetación que se desarrolla en la zona sur de nuestro país es una vegetación que está adaptada para estas condiciones climáticas, para que constantemente llueva, para que haya mucha humedad, y de esa forma esta vegetación se produce, ¿ya? En cuanto a la economía de este lugar, de esta zona en particular, principalmente está enfocada en lo que es la ganadería,
ya tal y como nosotros podemos observar acá en la imagen, hay esas vaquitas. Es muy probable que si nosotros vamos a la zona sur, nosotros podamos identificar que la gente de un lugar X desarrolla su vida en relación a eso, ¿verdad? Criando sus animales, vendiendo sus animales, y de esa forma ellos adquieren bienes económicos, ¿ya? Y ellos desarrollan su vida en ese lugar en particular. Continuamos nuestro viaje y llegamos a la zona austral. Nosotros podemos observar esa imagen, que hay mucho, pero mucho hielo. Logramos también identificar que hay agua y que también hay vegetación. Nosotros podemos preguntarnos qué extraño que haya vegetación en la zona austral de nuestro país, considerando las características climáticas, ¿verdad? Acá nosotros también podemos identificar más vegetación, más agua, montañas, nevadas, y también son características de la zona austral de nuestro país. En relación a lo genérico que nosotros podemos mencionar de esta zona, podemos hablar que esta zona en particular se caracteriza por las bajas temperaturas durante todo el año, ¿ya? O sea, nosotros vamos en verano y probablemente sintamos mucho frío de todas formas, porque nuestro cuerpo está adaptado a las condiciones climáticas de la zona central, ¿ya? Y las condiciones climáticas de esa zona en particular son muy distintas a las nuestras. En cuanto a la vegetación que se desarrolla en esta zona, nosotros podemos identificar que, si bien desarrollan una vegetación similar a la de la zona sur, que es la vegetación de tipo higromórfica, que se desarrolla en lugares muy húmedos, ellos también desarrollan una vegetación que se denomina musgo y líquenes. Esta vegetación está adaptada al crecimiento en lugares con muchos niveles de humedad y también para desarrollarse en lugares donde hay nieve, ¿ya? O sea, por eso nosotros logramos ver que en algunas partes de la zona austral existe vegetación y que la vegetación está adaptada a crecer en ese tipo de ambiente, ¿ya? En estos lugares, específicamente de nuestro país, es muy probable que exista mucha nieve, ¿ya? Que haya mucho hielo. Y principalmente tiene que ver con las bajas temperaturas, los altos niveles de humedad constantes que tienen en ese lugar específicamente. También nosotros podemos ver que en la zona austral de nuestro país es muy fácil identificar lo que son las islas y los archipiélagos, ¿ya? Ya que, como nosotros sabemos, en la zona más austral de nuestro país comienza el territorio geográfico con el que contamos nosotros los chilenos, comienza a desprenderse, o sea, a separarse. Por lo mismo se comienzan a crear y producir estas islas y estos archipiélagos. Otra cosa importante que nosotros debemos mencionar, y tal y como yo lo dije al inicio de la presentación, nosotros en la zona del Norte Grande, en el altiplano específicamente, logramos identificar la zona más alta de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Pero lo que ocurre en nuestro país es que a medida que avanza la cordillera, ¿verdad?, a lo largo de nuestro país, esta va disminuyendo su altura. Y al llegar específicamente a la zona austral, esta es muy imperceptible, ¿ya? Es muy difícil verla, ya que su altura no es mucha, a diferencia de lo que ocurre en la zona del Norte Grande, ¿ya? Entonces nosotros podemos identificar que en el Norte Grande de nuestro país, la cordillera de los Andes es sumamente alta, y nosotros podemos identificar que es la zona en la que se presenta con mayor altitud la cordillera. En la zona austral ocurre lo contrario, es la zona en la que es muy imperceptible la cordillera, ya que su altura es muy baja, ¿ya? Otra cosa importante que debemos mencionar, y esto también seguimos hablando de la zona austral, tiene que ver con que la población que vive en la zona austral principalmente ocupa los lugares más cercanos a la zona costera, ¿ya? ¿Por qué, se preguntarán? Porque en las zonas más altas de la zona austral las temperaturas son mucho más bajas. Entonces, por lo mismo, ellos desarrollan su vida mucho más cerca de las zonas costeras que de las zonas montañosas. Y en la última imagen que aparece acá, nosotros podemos identificar la Antártica, que es un centro de investigación científica y que también pertenece a nuestro territorio nacional. Eso fue nuestro viaje. Ahora yo voy a dejar de compartir pantalla y quiero que ustedes me puedan ayudar a identificar principalmente
¿qué oportunidades se generan para el hombre que en nuestro país sea tan diverso en cuanto a los paisajes? ¿Qué oportunidades creen ustedes? Considerando que cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de ventajas. O sea, ¿qué ventajas tendremos nosotros, los seres humanos, al tener un país tan diverso? Tan diverso en cuanto a vegetación, en cuanto a clima, por cada una de las zonas. A ver quién me puede contar. ¿Agustín? Tía, El Alonso. A ver, Alonso, cuéntame tú, mi amor. porque aporta agua y alimento. Porque podemos encontrar agua y alimento, ¿ya? ¿Alguien más que nos quiera contar Distintos tipos de respecto a trabajo. las oportunidades? Sofi, mi amor. Hay distintos tipos de trabajo. Bueno, la gente se puede desarrollar en distintas áreas, ¿verdad? Sofi, ¿tú me puedes mencionar en qué áreas específicamente se pueden desarrollar las personas en la zona central de nuestro país? Tía, yo. Minería. Ya, minería, sí, nosotros podemos ver que nuestra región específicamente recibe mucho aporte en cuanto a la minería. Gracias, Sofía. Sofía Hernández, mi amor, cuéntame. Turismo. Tía. El turismo también. También es una fuente de oportunidades para algunas zonas específicamente de nuestra región. El Martín Silva me quería hablar. Espérame, Alan, mi amor, espérame un poquito. El Martín Silva y después el Alan. Que también en la zona central hay agricultura. La agricultura, usted dijo que hay mucho en la zona central. Muy bien. Y Martín, ¿por qué crees tú que habrá tanta agricultura en la zona central específicamente? Porque no hace ni tanto frío ni tanto calor. Muy bien, porque el clima es relativamente tranquilo, ¿verdad? Sí. Gracias, Martín. Ahora el Alan. Alan, cuéntame. Tía, como ganadero y frutícola, algo así. Ya, ganadería. Alan, ¿en qué zona de nuestro país nosotros podemos ver ganadería? Altos niveles de ganadería. Central y sur. O sea, central. Ya, bien. Central y sur. Sí, mi amor, está muy bien. Central y sur, ¿verdad? Nosotros mencionamos que uno de los mayores ingresos económicos para la zona sur tiene que ver justamente con esto, con la ganadería. ¿Alguien más que nos quiera contar algo? Martina Zamora, ¿tú nos quieres contar algo en relación a las oportunidades que tienen las personas gracias a los distintos paisajes que hay en nuestro país? Tía, yo la Romina, Ya, la Romy. A ver, Romy, cuéntanos. en la pesca. La pesca, ¿verdad? En las zonas costeras de nuestro país se desarrolla mucha pesca y esa es una oportunidad también. Muy bien. Valentina, ¿tú nos quieres contar algo? La agricultura. La agricultura, ¿verdad? Muy bien. Entonces dijimos que específicamente en la zona central una gran oportunidad tiene que ver con la minería, con la agricultura. El Martín ahí nos complementó y nos dijo que en la zona central de nuestro país se desarrolla mucha agricultura y principalmente tiene que ver con que el clima no es tan variado, ¿verdad? Pero además la vegetación que se desarrolla en este lugar está adaptada a las condiciones climáticas, o sea, está adaptada a condiciones climáticas de un tipo en verano y de otro tipo en invierno. Muy bien. El Alan también nos dijo que en la zona sur de nuestro país una oportunidad tiene que ver con la agricultura. No, perdón, la ganadería. Muy bien. Y nosotros también pudimos ver que no se genera los mismos niveles agrícolas que se generan en la zona central porque la zona sur es mucho más húmeda que la zona central. O sea, climáticamente es distinta. ¿Alguien que me pueda dar alguna característica o alguna oportunidad que se genere en la zona norte de nuestro país? Tía, la minería. Romy, cuéntame, mi amor. La minería. La minería, muy bien. Eso también es una oportunidad, ¿verdad?
Muy bien. Nosotros también podríamos considerar como oportunidad el turismo, porque dijimos que las playas de la zona costera del norte de nuestro país son muy bonitas, entonces reciben mucho turismo, ¿ya? Entonces eso también es una oportunidad económica para la gente que vive en esa zona en particular. ¿Alguien me podría dar alguna característica o alguna oportunidad que crean ustedes que se desarrolla en la zona austral de nuestro país? Tía, ganadera. Ya, la zona austral, ¿tú crees que se desarrolla mucha ganadería? Las investigaciones. Características que se desarrollan en la zona austral. La pesca. Ya, ¿quién me dijo investigaciones? Muy bien ese aporte, porque escuchó súper bien. Y dijimos que en la Antártica específicamente existe una base de investigaciones, ¿verdad? Y es una zona que se utiliza para eso. Bien. También podríamos identificar que esta zona, la zona austral de nuestro país, también es rica en cuanto al turismo, porque hay mucha gente que quiere conocer esa parte de nuestro país, ¿ya? Eso también, que nosotros podamos identificar tantas características y tantas cualidades distintas en la zona norte, zona centro, zona sur y zona austral de nuestro país, hace que nuestro país sea tan rico en cuanto a geografía, ¿verdad? Nosotros sabemos que vivimos en un país muy diverso en cuanto a territorio, que nosotros podemos encontrar cosas muy distintas en cada una de las zonas donde viajemos. Sabemos también que cada uno de los ambientes tiene características en particulares. Ahora vamos a hablar en relación a los desafíos que se imponen por los distintos ambientes, considerando que desafíos son problemas, ¿ya? Tenemos que tener claro eso, que cuando hablamos de desafíos hablamos de algún problema específicamente. ¿Alguien que me pueda contar respecto a eso? Martina, ¿tú me quieres hablar, Martina? Vete, yo. El Martín, ya Martín, cuéntame. Que el norte ¿Ya? filtran agua salada. ¿Ya? ¿Y eso sería un problema? Tía, Sí. los problemas Ya, de bien, Martín. conectividad, porque ¿Mi amor? es que están más lejos las cosas. El problema de conectividad. Pero eso es un problema muy grave y que afecta a muchas zonas de nuestro país, ¿verdad? Sabemos que donde somos un país tan extenso territorialmente, existe mucho problema de conectividad en cuanto a algunas regiones, ¿verdad? Con la zona central específicamente. Muy bien, Romy. ¿Alguien más que nos quiera contar algún otro desafío? Tía, la sequía. La sequía, ¿verdad? En la zona norte nosotros sabemos que es una zona muy seca, ¿verdad? Por lo mismo, la vegetación es muy escasa. Muy bien, Sofi. ¿Algún otro desafío? Por ejemplo, en relación a la zona central de nuestro país. ¿Cuál creen Sí, ustedes la que es uno de los contaminación. mayores problemas? La No sé si fue la Sofi o la Cata. La Sofía, Mi amor, cuéntame. la contaminación. Contaminación, ¿verdad? Muy bien, Sofi. Existe justamente en la zona central de nuestro país altos niveles de contaminación. ¿Y con qué creen ustedes que está entrelazado eso? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta contaminación en la zona central de nuestro país? Por las industrias. Por las industrias, bien. ¿Y por qué más? En relación a lo que yo nombré en la presentación, ¿qué hay mucho en la zona central? Agricultura. Bueno, eso es algo positivo, que hay agricultura. Pero yo le voy a recordar que Mucha la zona población. central de nuestro país, eso, súper bien, Sofía. La zona central de nuestro país es la que concentra la mayor cantidad de población a nivel nacional. Por lo mismo, son los altos niveles de contaminación, por lo mismo nosotros podemos ver que en las grandes ciudades existe mucho taco vehicular, una cierta hora en particular, por lo mismo nosotros podemos ver una serie de elementos que afectan y que finalmente son desafíos para nuestra sociedad.
¿ya? En la zona sur, ¿qué creen ustedes que algún desafío en la zona austral? De El transporte. frío. Bueno, la Sofía, el transporte, perdón, la Romy, bien, Romina, el Las bajas temperaturas. frío, me dijo alguien, muy bien. Sí, el Las frío. bajas temperaturas también son un desafío y un problema que afectan a la gente que vive allá. Por lo mismo, nosotros podemos ver que en la zona más austral de nuestro país, la población es mucho menor, ¿verdad? Porque la gente se escapa del frío. Y en la zona norte nosotros también podemos ver que la población, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo porque la gente se escapa de la sequía, ¿ya? Bueno, chicos, eso en relación a la presentación. Ahora les va a quedar de tarea la actividad de salida, que es el ticket de salida, y también el desarrollo de la guía. Yo les voy a compartir cuál es la guía en caso de que ustedes no la hayan visto. Esta guía está en la página web del colegio y tiene toda la semana para desarrollarla, ¿ya? O sea, empezamos la semana el lunes hasta hoy día, pero la vamos a revisar la próxima clase. Romina, Yo ya hice la guía, las actividades del libro. ¿ya? Y envié el ticket de salida. Perfecto. Perfecto, mi amor. Entonces tú estás lista. No hay problema. En esta actividad, en esta ruta de aprendizaje, se comprenden videos explicativos en relación a un video motivacional, video explicativo en relación a cada una de las zonas, una prueba de conocimiento, que esa es una actividad práctica que ustedes tienen que responder, que les va a ayudar un poquito para recordar. Como dijo la Romina, hay que trabajar con el texto de estudio en la página 194 y 195. Ahí aparece una lectura guiada por el guía Cecilia Correa. También existe un video explicativo en relación a los ambientes naturales de nuestro país, o sea, los mismos que nosotros nombramos ahora, pero trabajados en más profundidad. También aparece un video explicativo en relación a cómo interpretar un mapa temático. Finalmente hay que desarrollar la actividad de la página 195 en el cuaderno. Recuerden siempre ir trabajando todos los videos, revisando todos los videos, porque de esa forma les va a quedar mucho más claro